El tema que abordaremos en esta ocasión es la dinámica de la enfermedad y su evolución en la homeopatía. La dinámica de la enfermedad. Para comprender la acción de la enfermedad en el organismo humano y la importancia de sus niveles, se requiere estudiar con cuidado los parágrafos 201 y 205 de la sexta edición del Organón y sus anotaciones explicativas, de las que se concluye que Hahnemann descubre que el mecanismo de la fuerza vital actúa de la siguiente manera. La función primaria de la fuerza vital es la de mantener al ser humano en un estado de salud. Si es atacado por un agente morboso, al cual es susceptible, inicialmente hay una reacción general. En otras palabras, sucede una perturbación funcional de todo el cuerpo. Estos síntomas generales y mentales variarán según la naturaleza del agente morboso. Son síntomas funcionales de los sistemas psico, neuro, endo, inmune. Estos sistemas son los que se perturban primero. Esa fuerza vital, en la medida de que es capaz, intenta contener y restringir la perturbación a nivel general, no dejándola producir cambios patológicos en los órganos. Cuando la intensidad de la perturbación supera el nivel que puede tolerar, el cuerpo permite que la perturbación produzca efectos locales en los órganos. El nivel de perturbación general que puede tolerar el cuerpo depende de la condición misma del cuerpo y de sus órganos importantes. En el caso de los niños, cuyos órganos normalmente están en muy buenas condiciones y pueden aguantar muchas perturbaciones funcionales generales, la fuerza vital puede permitirse una fuerte perturbación general y no necesita desviarla en una patología local. Los mejores síntomas mentales y generales, como miedos, deseos y aversiones, se pueden tomar de los niños cuando los órganos se vuelven más débiles y más frágiles. Su capacidad para aguantar una fuerte perturbación general disminuye. En las personas mayores, la fuerza vital se ve forzada a mantener la perturbación general al mínimo. Esto lo hace desviando gran parte de ella en patología. Existen dos factores que determinarán qué partes serán afectadas. Las partes para las cuales el factor general perturbante tiene sus predilecciones, o sea, los órganos diana. Y el otro factor son las debilidades en los órganos que el individuo haya heredado o adquirido. Cuando la fuerza vital concede una zona local a la perturbación, esta producirá un efecto en consonancia con las debilidades y tendencias de aquella zona. Aún así, la perturbación mostrará sus propias características peculiares. Si la enfermedad avanza más, llegará a un punto en que la fuerza vital concederá parte de los sistemas mental, nervioso, endocrino o inmunológico, produciendo en estas partes más importantes no meras perturbaciones funcionales, sino manifestaciones de patología. El nivel de la lucha entre la fuerza vital y la fuerza de la enfermedad revela el vigor de la vitalidad, por lo que existen dos niveles distintos de enfermedad, que es la enfermedad central o general o el periférico o local. La perturbación central implica cambios en las funciones del sistema PNI. No representa la sede de la enfermedad. Esos cambios son los primeros en aparecer y por lo tanto los últimos en desaparecer. Aparecen como síntomas concomitantes de la patología. Las periféricas o locales son las que presentan una afectación en una zona u órgano específico. También existen las peculiaridades, las que no son comunes a la patología, que representan la perturbación central y que indican el remedio curativo. Si nos ocupamos de la perturbación central, la fuerza vital se ocupará de todo lo demás. La enfermedad es del centro. La medicina debe ser apuntada hacia el centro, incluso en una condición aguda, la fuerza vital se ocupará de ella. La única indicación para un cambio de medicamento, tanto en la perturbación aguda o crónica, es un cambio en el centro, es decir, un cambio en los síntomas característicos o indicativos. Ahora abordaremos la evolución de la homeopatía. En 1790, Hahnemann prueba chinchona en estado sano y descubre que las drogas pueden curar en enfermos lo que pueden causar en las personas sanas. Al principio utilizó dosis crudas para las pruebas y tratamiento. En 1976
creía que las drogas actuaban meramente sobre los órganos y que causaban cambios locales en funcionamiento y estructura. En 1798 todavía vemos a Hahnemann recetando drogas en dosis crudas. En 1801, en un artículo que escribe para una revista que se llamó La cura y prevención de la escarlatina, en el texto indica que la droga diluida, como la más floja, se cree por varios autores que quiso atenuar el efecto toxicológico de las drogas y experimentó para averiguar en qué dilución una droga podía actuar beneficiosamente. En 1809 escribe el artículo La observación de los 3 métodos actuales del tratamiento. En este artículo hace claras las diferencias entre el tratamiento de nombre, el tratamiento del síntoma o el tratamiento de la causa. Nos pide recetar para la causa de la enfermedad, no para sus síntomas o nombres. En 1810 publica la primera edición del Organon, donde menciona por primera vez el término fuerza vital. En 1813 escribió El espíritu de la doctrina médica homeopática. Y en una de sus frases dice: por lo tanto es obvio que las enfermedades excitadas por la influencia dinámica y especial de agentes perjudiciales morbosos pueden ser descritas únicamente como perturbaciones dinámicas del carácter vital del organismo. En este mismo artículo divide la enfermedad en 2 etapas. La primera es la perturbación inicial de los órganos de rango superior y de la fuerza vital. La segunda, esto tiene como resultado una actividad alterada de otros órganos del cuerpo. De acuerdo con Sankaran, esta conclusión se realizó por su descubrimiento de que las drogas no solamente actúan, sino que cada dilución y dinamización, el efecto se vuelve más y más potente. Hahnemann, después de probar y comprobar las diluciones, probablemente llegó a la conclusión de que las diluciones tienen un efecto a otro nivel al de la energía vital. Es decir, que una droga, una vez diluida y sacudida, debe de liberar algún tipo de energía o fuerza, por lo que, para que una fuerza pueda influir sobre otra, tiene que haber una fuerza sobre la cual estas drogas actúan. Esta fuerza solo puede ser la fuerza vital. Las drogas producen enfermedades artificiales, por lo que la enfermedad se debe entender solo como una perturbación de esta fuerza. A partir de este entendimiento, hubo un cambio en el pensamiento de Hahnemann. A partir de ese momento en adelante, jamás se refirió a las drogas como productoras de efectos locales en los órganos. Ya no habló de las enfermedades como entidades nosológicas o afecciones de partes del cuerpo. Desde esta época en adelante, la homeopatía pasó por completo a otro nivel. La fuerza vital actúa principalmente mediante determinados órganos sistemas controladores que tienen una influencia sobre el resto del organismo y cuya perturbación produce un efecto generalizado. Estos órganos sistemas son la mente, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. La mente actúa sobre el cuerpo a través de los otros 3 sistemas, formando un eje que controla y regula los otros sistemas del cuerpo. Una perturbación específica en este eje causará un estado específico del organismo entero. La perturbación dinámica que una droga homeopática puede causar ha de actuar a través de este eje. Los síntomas que se experimentan en este eje serán los que se observan primero más que los síntomas locales. Cada persona nace o adquiere durante su vida tendencias a patologías específicas en ciertos órganos. Estas tendencias no son activadas cuando hay un funcionamiento normal del eje que ya comentamos, pero cuando suceden cambios en este eje, es decir, cuando se haya un estado mental malsano asociado con un funcionamiento perturbado del sistema nervioso, endocrino o inmunológico, naturalmente estas tendencias serán activadas en entidades patológicas. Los síntomas del eje PNEI conjuntamente son los que se llaman perturbación central. Los órganos sistemas en que crea más problemas no depende solo de la naturaleza de la perturbación, sino también de la susceptibilidad de los órganos o la debilidad de las personas. Por lo que si un medicamento cubre la perturbación central, entonces curará los particulares o la patología, aun si la patología no es típica del medicamento.
Los síntomas que pueden ser considerados dentro de este eje o perturbación central en términos clínicos son los síntomas del estado mental, los síntomas generales con sus modalidades, con cambios en el apetito, con deseos y aversiones, se trata el sueño y el ensueño, la transpiración, las perturbaciones de la función sensual y sus impulsos, tendencias o afecciones como acatarros, verrugas, alergias, etc. Y también a los síntomas peculiares y característicos que carecen de base orgánica. El medicamento que cubre la perturbación central también cubre las peculiaridades locales de la patología. Cuando pretendamos identificar la perturbación central, debemos estudiar primero a los mentales, luego a los generales y a las características. Solamente después de esto comprobaremos si las peculiaridades se encajan en el remedio. Muchas veces constatamos que el remedio que cubre la perturbación central en un caso también cubre los síntomas locales, ya que ambos son producidos por la misma perturbación, pero si hallamos que este no es el caso, entonces es más seguro dar el remedio que cubre la perturbación central. Si las peculiaridades locales son cubiertas por tal remedio, debemos de considerarlo con seriedad. Incluso una leve indicación que pudiera producir un estado mental similar nos da una base suficiente para recetarlo. Es importante considerar lo siguiente. Algunas de las llamadas órgano-afinidades de algunos medicamentos no se deben a su efecto dinámico, o sea, pruebas con potencia, sino que descienden como remanente de sus propiedades toxicológicas. Una vez dinamizada una droga pierde su efecto toxicológico y local, pero gana en su efecto general dinámico. Segundo, a considerar, a pesar de la distinción entre las propiedades toxicológicas y dinámicas de una droga, la cantidad de síntomas de nuestra materia médica se han sacado de los efectos toxicológicos, además de las pruebas hechas en forma cruda. Existe un segundo tipo de homeopatía, es decir, órgano-homeopatía y homeopatía cruda. Es la que el medicamento es recetado basado en su forma cruda. Es probable que el remedio pudiera actuar localmente y aliviar la patología del órgano durante un corto tiempo o desaparecer la patología local para lograr expresar la enfermedad en un órgano de mayor importancia, complicando con ello la perturbación que tiene el enfermo. Solo debemos tomar los efectos funcionales de una droga sobre el sistema de la psique, del sistema nervioso, endocrino e inmune para recetar a los pacientes. En mi opinión, conociendo la historia de la evolución de la homeopatía, podemos entender claramente cómo suceden las dinamizaciones, cómo son las etapas de la enfermedad, qué es y cómo funciona la fuerza vital en nuestro organismo, qué es y cómo es la dinámica de los medicamentos en el eje que ya se menciona, el porqué y la importancia de la perturbación central, así como su desarrollo, temas que nos amplían nuestros conocimientos y nos permiten entender cómo funciona la terapéutica homeopática.